están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Estamos esta semana junto a Javier Álvarez. Ignacio lo tenemos de viaje. Javier, estupendo aquí conductor a esta altura semipermanente. Y un invitado que es de lujo por varias razones. La primera, larguísima trayectoria pública, y vamos a contar un poco de él. Y la segunda, porque es una voz muy capacitada, muy apta para hablar de temas que a veces los dejamos un poco de lado, y yo creo que hoy día son muy importantes, que son los temas de la política exterior y de la diplomacia, ¿no? Así que estamos con Pablo Cabrera. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo te va, Javier? Encantado por la invitación. Oye, tú acumulas algo así, cerca de 50 años de carrera de política exterior, ¿no? Vinculado a la diplomacia o temas de la diplomacia. Bueno, si los cuentas, desde que me salí de la Cancillería son más. Pero ¿Qué año entraste a la academia? En la academia entré el último año de Frei Montalva. 69. El 70. El 70. Ah, claro, era en septiembre en esa época. Claro, entré el 70 y salí retiro por edad, supuestamente, porque el que me reemplazó tenía mucho más edad que yo. Pero salí por edad el año 2014, siendo director de la Academia Diplomática. Entré como alumno de la Academia Diplomática y terminé mi carrera como director de la Academia Diplomática Andrés Bello. Sí, Andrés Bello, Piñera 2. Piñera 1. Ah, ya. Piñera 1, director de la Academia Diplomática 2010-2014. Oye, para que la gente sepa, Pablo Cabrera es abogado de la Universidad Católica. ¿Generación de servidores públicos? Sí, de mi curso original, Hernán Larraín Fernández. Ah, mira. Ex ministro de Justicia, ex presidente de la UDI. Claro, eso eran, diría Juan Pedro Santamaría, que todavía lo veo por ahí de director de un banco. Miguel Poduje, que se murió. Miguel Poduje, el que era... El que fue ministro. Ministro de Educación No, ministro de la Vivienda, creo. Vivienda. Creo que era tío del actual ministro. Del actual ministro. Tuve Mariano Fernández en mi primer curso también, cuando entramos juntos. Ex canciller. Entramos a la universidad. Después tuve otros compañeros, porque en esa época uno era el año entero, ¿no? Entonces después yo me retiré de la universidad, me fui a dar la vuelta al mundo, volví y entré ya con los créditos. Entonces ya tenía muchos compañeros. Mucha gente me pregunta, ¿por qué he tenido tantos compañeros? Bueno, por eso. Porque muchas generaciones, claro. Estos cursos. Oye, ¿tú sabes con quién yo he aprendido mucho de la diplomacia, como la interna, sí, con Jorge Edwards? Ah, gran amigo mío. Porque Jorge escribió, un montón de novelas y libros autobiográficos, crónicas, y él fue un diplomático también, y cuenta la interna de la carrera diplomática, y trataba de hacer convivir su vocación diplomática, que era su gran vocación profesional, con su otra gran vocación profesional y espiritual, que era la literatura. Y yo fuimos muy amigos, que en paz descanse. La última vez que lo vi fue cuando cumplió 90 años. Y salíamos a caminar juntos, a veces conversábamos. ¿Ahí por el Parque Forestal? No, y en la playa también. Ah, en la playa, ya. Y conversábamos justamente sobre diferentes vivencias diplomáticas. Era muy entretenido, Jorge. Sí, muy entretenido. Además que tiene varios libros. Tiene uno con Neruda, cuando era secretario y en la embajada en París. Él fue ministro consejero en la embajada en París, después fue embajador en la UNESCO, después fue embajador en París también. Y su gran libro, su persona non grata, ¿no? Cuando lo mandaron a abrir la embajada, no la embajada, una secretaría de comercio en Cuba. No, la embajada, él era encargado de negocio. Encargado de negocios de la futura embajada. De la futura embajada, claro. Es como yo cuando fui en Rumania, en la época de Ceausescu, yo fui encargado de negocio. Eres jefe de misión. ¿De Ceausescu? Sí. Ah, mira. Pero no como embajador, pero en el fondo eres el jefe de misión. Oye, Jorge, Pablo, tú has sido embajador, has tenido un montón de misiones, pero en Londres, sí, en Moscú, en Beijing, en la Santa Sede, que yo me imagino que cada una de esas por sí mismo son misiones muy complejas. O sea, Londres es una tremenda embajada de Chile en el exterior, Moscú ni hablar. En la época entiendo que cuando estaba partiendo Vladimir Putin, Beijing es crucial para las relaciones de Chile. Y la Santa Sede es la diplomacia en sí mismo, ¿no? En sí mismo, el chat. Es como la quinta esencia de la diplomacia. Claro, es el balcón privilegiado para mirar el mundo y entender situaciones del mundo. Creo que fueron desde mi punto de vista, muy aprovechados. Y fui embajador concurrente en Albania. En Ucrania. ¿En qué año en Albania? Cuando estaba en la Santa Sede. En la Santa Sede era la concurrente. Viajaba a Albania de repente a hacer... Pero entonces Albania ya estaba abierto. Sí, claro.
Albania era el país más cerrado del mundo. Más cerrado del mundo. Ahí fui embajador también 3 años, concurrente. Fui embajador en Irlanda, concurrente, antes cuando no teníamos misión. Y fui embajador en Ucrania desde Moscú, concurrente también, durante 3 años. Oye, Y 4 en Moscú. nosotros tenemos una pregunta, quizá que la formule Javier. Sí. Porque nosotros tenemos una pregunta clásica a nuestros Sí, invitados. una clásica pregunta a invitados de lujo, así. Siempre preguntamos, ¿dónde nace el deseo de ser diplomático? ¿Cuándo aparece eso? No sé si siempre hay alguien de la familia o algún tío que uno quería, que le gustaba, que lo motivó a esto. ¿O fue un amor así espontáneo? Sí, mira, yo creo que siempre lo tuve desde niño. Creo que le conté a alguien una vez, me encantaba ir al cine. Y me encantaban mucho las películas inglesas. Iba a las películas de la organización Rank, que eran unas películas inglesas, y todo lo que había de paisaje, de manera de comportarse, la universidad, los estudios, yo siempre decía que ganas de poder ir allá. Después un poquito más, ya en la universidad, desde primer año de la universidad, iba a las sesiones del Senado y de la Cámara de Diputados, a la galería, a oír. Y me bajó un prurito por el mundo, ¿no? Por saber un poco dónde estábamos ubicados. Y resultó este viaje, cuando estábamos en tercer año de universidad, partimos en un buque de carga a Japón, creyendo que íbamos a volver en otro buque de carga. ¿Un buque de carga de qué? ¿Bajo qué bandera? Bajo bandera de Liberia. Clásico. Pero llevaba sal de un empresario chileno, don Osvaldo de Castro, que exportaba sal a Japón y tenía derecho a llevar a alguien en el buque. Nos dijo a nosotros por qué no nos íbamos, y partimos 28 días en buque, llegamos allá y en vez de volver, más bien fuimos a Taiwán, que era el último año que representaba a China en Naciones Unidas. Recorrimos todo Taiwán, volvimos y atravesamos por el mar interior de Japón, que es el mar más movido del mundo, pero corto fue ese trayecto, hasta Siberia, y ahí tomamos el tren por Siberia, viajamos por todo Siberia, después bajamos por Ucrania, Rumania, el transiberiano. Claro, y después bajamos, fuimos a diferentes ciudades, y hasta que llegamos a Roma, y me quedé a vivir en Roma, a trabajar en Roma. Trabajé, aprendí italiano, trabajé en el Instituto Ítalo Latinoamericano y trabajé un poquito en el periodismo, pero de junior, en Interpress Service, en el archivo del me quedó ese prurito y volví y entré a la Cancillería. Claro. Y Estos años, fines de los 60. Claro, 69, 70, y yo di un examen, que era un examen con nombre que la Contraloría sabía el nombre verdadero, porque era secreto, uno de un nombre de chapa. Claro, anónimo. Y uno entraba y después pasaba un examen oral y entraba a la Cancillería. Y ahí entré a la Cancillería. ¿Muy exigente el examen de ingreso a la academia? Mira, depende de las épocas, porque yo lo viví como alumno, como para ingresar, y después como director, cuando tenía que organizar los exámenes, porque yo terminé director de la academia. ¿Y hay un límite de edad para postular? Hay un límite, pero no escrito, y todas las cosas escritas se pueden... Las o sea, no escritas con se Javier pueden... podríamos postular. No, claro, tú eres muy joven, puedes postular. Yo no. Y yo creo que hay 2 escuelas de pensamiento. Una, la que está existiendo hoy día, que es hay que entrar con título profesional. En el fondo es un posgrado, si entras con título profesional. Ahí cumplimos. Pero yo hice mucho esfuerzo, y perdona ponerme yo, pero durante mis 4 años de gestión, de que la Academia Diplomática, los estudios de la Academia Diplomática fueran reconocidos por la Ley Orgánica Constitucional de la Educación, la LOCE. Okay. Y que se equipararan los estudios a lo que se sacara un título de magíster. Claro, un posgrado. Un posgrado o equivalente a las instituciones de las Fuerzas Armadas. Y no lo logré, pero no lo logré no por desidia mía, sino que las trabas administrativas de la típicas, burocracia, qué sé yo. Pero también, por otro lado, el alumno de primer grado hoy día, de pregrado, perdona, de hoy día, y yo he sido profesor de pregrado también, es más difícil tomarle el ritmo al alumno de pregrado hoy día, en el mundo de hoy, donde hay tanta noticia, tanta cosa, que yo creo que es mejor que sean de posgrado. Oye, tú escribiste un libro que lo lanzaste en diciembre que se llama La diplomacia tiene la palabra. Sí, ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. Bueno, donde hace una reflexión sobre la importancia de la diplomacia, pero también con mucha referencia a tu experiencia, que te tocaron situaciones diplomáticas tremendamente complejas, ¿no? O sea, por ejemplo, Pinochet en Londres, cuando estaba de embajador allá en Londres, lo que comentamos de estar en Rusia en el inicio de la era
Putin. Pudiste ver esto que sale en el libro El mago del Kremlin, ¿no? Sí. Cómo se forma este Sí. personaje, cómo se forma este El de nuevo zar. Giuliano da Empoli. Giuliano da Empoli, sí. Te tocó también estar en China cuando se firma el TLC. Y al final es como una suerte de acto de fe en la diplomacia, ¿no? Que uno pensaría que es cada día más compleja, ¿no? Especialmente lo que ha pasado en el último tiempo, donde el multilateralismo como que un poquito está en segundo plano, muy debilitado. Y estamos, esto desde afuera da la impresión de que estamos volviendo a una época en la cual finalmente las superpotencias son las que tienen la palabra y hacen lo que les Lo da que la gana. quieren. Está el caso de Estados Unidos ahora con Irán, digamos, que dicen que fue embarcado en esto por Israel, digamos, pero Trump parece ser una voluntad bastante, además, bastante poco convencional y que sigue poco y nada estas reglas y estas normas de la diplomacia, ¿no? Putin ni hablar, en fin. Entonces, un poco la pregunta que te queríamos hacer, lo veníamos conversando con Javier, y yo creo que la pregunta que se hace la gente que es más ajena a este mundo, ¿para qué sirve la democracia en el mundo La moderno? diplomacia. La diplomacia. La diplomacia en democracia en el mundo moderno. Bueno, yo justamente creo que es para buscar ese entendimiento, para buscar la paz y la seguridad que están voceadas por todos, que es un anhelo y una aspiración muy grande, la convivencia armónica entre las civilizaciones, las culturas distintas, creo que es forjadora de puentes, constructora de puentes, con el objeto de buscar un entendimiento cuando hay controversia y no haya el uso. O sea, para que impedir el uso militar y también para que no exista la guerra, o también para que termine la guerra. O sea, hoy día tú dijiste, las grandes potencias tienen la palabra. Yo diría que más bien tienen el poder. Claro. La palabra es justamente... Claro. Tienen las balas. Claro. Entonces, yo creo que la palabra, ajustarse a la palabra es un tema súper importante porque usar la palabra correcta y usar los términos correctos quiere decir que cuando hay tensión tiene que haber paz. Cuando hay apuro tiene que haber reflexión. O sea, yo creo que hoy día tenemos un mundo donde todo es de inmediato. No hay casi espacio para la reflexión, ni siquiera para estudiar la historia. Hay que estar en la cresta de la ola, hay que estar participando en la toma de decisiones. Es lo que se llama un poco lo que crearon la economía de la atención. La economía de la atención era que los americanos crearon eso de que no había pausa para poder reflexionar sobre qué es lo que es lo mejor, Claro. cuál es el objetivo final. Un estímulo más otro estímulo, más otro estímulo, más Más otro otro estímulo, claro. y de poder estar y poder querer. Hoy día con las redes sociales, con la digitalización, todo esto se ha atizado tanto y ha disminuido el poder de las instituciones intermediarias. Por eso también no solo la diplomacia se ha resentido el valor del Parlamento, el valor de la familia, el valor del de la política, púlpito, de la democracia, la política, los y la acuerdos. democracia. Entonces ahí es donde hay que imponer la palabra. Por eso digo, la diplomacia tiene la palabra, buscar la palabra y darle el valor a la palabra y respetar lo que se ha creado, el sistema que se ha creado para no vivir en la ley de la selva y tener un orden en paz, de convivencia. Más ahora con la reemergencia de las nuevas culturas o de otras culturas que ya habían prestado su contribución a la humanidad, que ahora como potencias emergentes desafiaron el sistema. ¿Por qué? Porque la cultura, el sistema internacional, y ahí el multilateralismo fue una de las primeras causas que estuvo de baja también, antes de la intervención disruptiva de algún presidente o de alguna situación. La emergencia de otras culturas al sistema internacional de la posguerra, que está hecho por la cultura nuestra, de acuerdo a los cánones y parámetros de la cultura occidental. Ahora, pareciera que la diplomacia, el servicio exterior alcanzó su pic en los tiempos de la Guerra Fría, digamos, cuando el mundo estuvo más amenazado, ¿no? Exactamente. Y hoy día pareciera que está más debilitado porque quizá como que nos fuimos acostumbrando a que esas amenazas quedaron atrás, que entramos en una época más bien como de cierta estabilidad global, un poco en la idea de Fukuyama, el fin de los fin tiempos. de los tiempos. Claro. Y hoy día como que vuelve a aparecer esta nube en el horizonte, ¿no? Estas nubes oscuras. Claro, bueno, por eso yo creo que es tan importante entender verdaderamente la causa de los conflictos, de dónde vienen, como tú dices, el fin de la historia
íbamos a vivir en un mundo de paz ideal, que no iban a haber más confrontaciones, que íbamos a vivir todo en paz, y la historia volvió con más bríos. Claro. Y hoy día hay un tema también de percepción y realidad, a donde la diplomacia ahí juega un tema. Encontrarse con la realidad. Cada uno tiene una percepción. Dice, bueno, yo me voy a tomar Groenlandia. Yo mañana voy a llamar al Golfo de México, lo voy a llamar Golfo de América. Golfo de América, etcétera. Y después Irán va a terminar en 10 días, se va a terminar el gobierno teocrático, y las cosas no son así. Eso son percepciones. Y ahí la cruda realidad te encuentra, y ahí está la diplomacia, con su expertise, con sus vivencias. El diplomático tiene que tener también, no todos, porque también son habilidades blandas, qué sé yo, pero siempre hay diferencias en todas partes, ¿no? Como en todas las actividades. Entonces tiene que tener visión estratégica, tiene que entender un poco. Muchas redes también, ¿no? Redes, o sea, contactos, experiencia, y ponerlas al servicio de los otros, no llevárselas para la casa, y tener convicción de que puede mover el statu quo. O sea, hay que innovar. A innovar a ese statu quo, de sea guerra permanente, o sea, hay que mantener. En el caso de la paz, hay que regalar al máximo. Y hoy día, con la inteligencia artificial y con la irrupción de las redes, etcétera, claro, no solo lesionó la intermediación, sino que también cambió la manera de actuar. Y como el carisma de la diplomacia no es rígido, tiene que ser por esencia, tiene que ser movible, un poco adaptable, digamos. Tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias. Y para adaptarse a las nuevas circunstancias, tú tienes que tener no solo esas cualidades que tuviste cuando entraste a la diplomacia y con la experiencia, sino que también esa capacidad de poder, y la vocación de poder estudiar a la contraparte, por dónde vienen los desafíos, cómo se puede prevenir, cómo estudiar la otra cultura. Por eso es tan importante, no estoy hablando por mí, estoy hablando, pero toca con lo que iniciamos, entender al menos la cultura china, la cultura oriental, cómo la aproximación a los derechos humanos de la cultura oriental, por ejemplo. Por eso yo siempre, en el libro creo que lo digo, que cuando Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos originalmente iba a ser una declaración sobre la dignidad de las personas, porque la dignidad de las personas existe en todas las culturas. Claro. Pero como se había terminado recién la Segunda Guerra, era muy difícil subir al carro a los perdedores de la Segunda Guerra Mundial, y a todas las aristas que habían ahí con la Unión Soviética, etcétera, etcétera, ¿no? Se optó, con la colaboración de Chile, de un diplomático chileno importante que fue don Hernán Santa Cruz, con gente importante en el mundo, también otros latinoamericanos, la señora de Franklin Delano Roosevelt, etcétera. Se llegó a esta declaración y incluir los derechos políticos y sociales de las personas, con el objeto de ser una declaración de derechos humanos. Entonces, ahí jugó un papel la diplomacia también, en cómo acercar las dos culturas. Por eso yo también siempre digo que cito a Kipling, que decía, el Oriente y el Oriente, el Occidente y el Occidente van a ser Oriente y Occidente hasta el fin de los días en el juicio final. Entonces, ahí hay que ponerse de acuerdo y hay que entender un poco cuál es la aproximación de los chinos, cuál es el entendimiento, entender un poco los chinos, no demonizar a otras culturas. Claro. Entonces, eso me ayudó mucho, incluso siempre uno está aprendiendo, ¿no? Mi presencia como embajador en el Vaticano. Yo creo que ahí se camina al ritmo de la iglesia, que no es el mismo ritmo de la sociedad. No, es un ritmo que no se mide en día o en años, no se mide en siglo o en milenio. Claro. Y si tú, bueno, qué bueno eso que hablaste de medir, porque la realidad no se decreta, se mide también. Entonces ahí fue en uno de los hechos más importantes de la diplomacia, que se está conmemorando hace poco, que fue Helsinki. Los 35 países que firmaron Helsinki, que a la larga fue la receta final para el inicio del término de la Unión Soviética. Claro. Entonces, eso es un trabajo diplomático lógico, tremendo. Y hoy, el desafío a la diplomacia es tremendo, y a veces la gente no lo quiere captar porque tiene sus propias percepciones. Por ejemplo, yo le pongo énfasis a esto, a la política exterior, yo le pongo énfasis a este otro, pero hay unos valores o características tradicionales y per se que van a existir en el caso de Chile, por ejemplo. El caso de Chile hoy día, en el mundo, en el mapamundi del cambio con la digitalización, con la globalización, con las comunicaciones,
pasamos de ser de un país de uno de los confines del mundo a uno de los centros del mundo, el del Océano Pacífico. Ribereño del Océano Pacífico, mira todas las potencias que son ribereñas del Océano Pacífico, cuánto producto, cuánto habitante, y el territorio de nosotros y las potencialidades y las características del territorio para ser un elemento central del diálogo global, hoy día, el debate global. Vamos a una pausa y vamos a volver justamente con ese tema, con el debate global y la geopolítica, que parece estar más tensionada que nunca en Radio Agricultura, que ya está en televisión, porque además aquí pueden ver, estamos en un estudio de televisión, además de la radio, llegando a más de 1.600.000 hogares a través de PTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y TESUR, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping 166. Y el canal de Agricultura TV en YouTube, Agricultura, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y el nuevo horario, porque estamos a contar de este domingo a las 8 de la mañana y con varias repeticiones 8 de la noche y también en la semana. Ahí van a estar sintonizándonos y viéndonos. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso en Radio Agricultura, Agricultura TV, junto a Pablo Cabrera, que es diplomático de vasta trayectoria en el servicio exterior, con misiones en Londres, Moscú, Beijing, Santa Sede. Mira las misiones tremendamente importantes. Exdirector de la Academia Diplomática Andrés Bello. Y hablando un poco, dejamos planteada el tema, ¿no? Y ahí, Javier, tal vez tú le puedas... le puedas... Es un tema que de discusión recurrente acá en el fondo es qué hacemos ahora que el orden está revuelto, liberal post Guerra Fría, por decirlo de alguna manera, parece estarse como decayendo. Claro, ¿no es cierto? Hoy día hay conflictos en el mundo que son relativamente importantes y que no lo habíamos vivido en el último tiempo. Entonces, los espectadores, nosotros vemos básicamente las noticias, los bombardeos, ¿no es cierto?, las escaramuzas militares, pero me imagino que la diplomacia detrás de todo esto tiene que ser una maquinaria gigante que está tratando de, ¿no es cierto?, lograr la paz, como, ¿no es cierto?, como te decía, sobre todo en juntar convicciones para poder tratar de detener esto. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta fuerza diplomática hay detrás de estos conflictos que nosotros estamos viendo, que son básicamente hoy día, ¿no es cierto?, Rusia, Ucrania, en una guerra que se ha extendido por largo tiempo, mucho más de lo que se esperaba incluso, y el conflicto de Irán, digamos, de Irán con Israel y Estados Unidos. ¿Hay fuerzas diplomáticas tratando de buscar la paz en esto? Sumemos Israel-Gaza. Israel, claro. Sí, yo creo que la diplomacia siempre está trabajando, si no, no sería... es el valor intrínseco que tiene. La diplomacia no vale por la contribución de los personajes que intervienen en la diplomacia o por los diplomáticos. Son importantes sus calidades, sus cualidades, sus habilidades. Pero la diplomacia tiene un valor intrínseco que es la búsqueda de la paz y la seguridad. Exactamente, el fondo. Entonces eso existe. Efectivamente, los procesos dialécticos hoy día son más cortos. Antes uno más o menos manejaba, puede hacer... unilateralismo, bilateralismo, multilateralismo, volvíamos al unilateralismo. Entonces hoy día es más complicado. Había también un equilibrio de acuerdo al orden internacional que se había ido creando con mucho trabajo diplomático. Se creó un orden internacional de reglas, un orden de libertad, tratados internacionales, a través de cuáles eran las reglas para cumplir esto, ¿no es cierto? O sea, el cumplimiento de poder hacer esto. Asociaciones internacionales, alianzas políticas, etcétera. Pero esto se desordenó. Se desordenó con el término de la Guerra Fría, obviamente. Con la caída del muro. La caída del muro. Y también con el poder va generando nuevas situaciones también. O sea, aquí los temas eran el agua y la tierra, ¿no es cierto? La religión, la cultura, el comercio internacional, el comercio global, claro. Y el este y el oeste, ¿no es cierto?
Y de repente nos encontramos que teníamos una agenda de que pasaba desde la seguridad alimentaria, pasando por la astronomía, la salud pública, que no eran atención y no estaban en el radar de la diplomacia. Entonces complicó el esquema. Y el poder fue girando de otra manera, las alianzas fueron cambiando y los valores tradicionales de las políticas de Estado, etcétera, siguen existiendo. Pero el día a día de los lineamientos generales de la agenda, una agenda muy densificada, con la emergencia la reemergencia de otras culturas, como decíamos, la participación de otros países, la participación de personeros independientes, de think tank, cambió el esquema general. Y esto ha significado que, por cierto, el poder se ejerza de otra manera. Estamos en un mundo, casi pasamos del término de la geografía, pasamos al unipolarismo, que era Estados Unidos. Claro. Después bipolarismo, Estados Unidos y China, supuestamente, o era en Europa, China. Claro, y ahora como multipolarismo. Ahora multipolarismo, India, que Rusia. es distinto a multilateralismo. Claro, que es otra cosa. Claro. Es otra cosa. Por eso la diplomacia, cuando se dice tiene la palabra, hay que ir a la etimología de la palabra, acudir muchas veces al diccionario y cuidarse. A los diplomáticos se les enseña mucho de que tienen que ceñirse verdaderamente a las palabras, porque la interpretación después uno tiene que defender su posición. Lógico. Oye, Pablo, y te quería hacer una pregunta a propósito de lo que decías del multipolarismo. Porque en el fondo da la impresión de que hoy día Estados Unidos hace lo que quiere, que las reglas se las salta y que las está dinamitando. De hecho, la relación con la OTAN parece estar en su punto más bajo desde la creación, desde que se creó la OTAN. Los chinos ven en su mundo medio autárquico desde el punto de vista de la política exterior y responden a intereses, en eso se parecen un poco al Vaticano, ¿no? Son más bien Nunca dicen que no. Claro, y son de tiempos milenarios, no son, claro. no son de días o semanas o meses, piensan en largo, ¿no? Putin también es el loco suelto del barrio y eso puede terminar muy mal, nadie sabe en realidad en lo que va a terminar, tiene botones nucleares también. Ese es un tema. Y pareciera que hoy día, más que existir un multilateralismo que nunca ha tenido gran eficacia, pero que tiene alguna capacidad de disuasión, digamos, de generar diálogo y poder hacer que predomine la palabra, lo que existe son más bien alianzas estratégicas en función de ciertos objetivos compartidos, ¿no? O sea, Trump hoy día, un día fue su actualidad, otro día te pega un palo. La relación con Giorgia Meloni es impresionante, ¿no? Claro. De ser aliados muy cercanos, hoy día están peleados porque Meloni es europea y el otro norteamericano, y en el fondo esa es una alianza que rápidamente se puede convertir en disputa. Entonces, la pregunta es cómo hacer diplomacia en este contexto tan complejo, porque el cable chino es un excelente ejemplo. Muy bueno. Es un gran ejemplo a mi juicio, porque yo creo que Chile tiene que tener todas las alternativas abiertas, pero pelearnos con Estados Unidos parece ser una pésima idea. Mira, la tecnología superó a la política en la toma de decisiones. De todas maneras. Y yo creo que, eso no lo digo yo, lo dicen muchos entendidos, filósofos incluso, hay algunos connotados. Entonces, creo que el equilibrio del terror que existió antes para poder manejar las cuotas de influencia, para poder manejar el poder, justamente, y Estados Unidos, que era el mayor rector de la globalización que emergía, obviamente que, porque habían perdedores en la Guerra Fría, que era la Unión Soviética. Esto significó que la emergencia de China movió mucho el tablero, y tecnológicamente hablando. Yo creo que China, yo todavía en el libro, incluso creo que lo digo en el libro, que todavía no es una potencia como tal por las deficiencias internas que tiene. Pero tecnológicamente hablando, superó en muchas áreas a los Estados Unidos. Y va avanzando. Y va avanzando. En el área, seguramente China es... Hay un dicho que dice que Estados Unidos es un país manejado por los abogados. Que China es un país manejado por los ingenieros. Claro. Entonces, ahí está la explicación. Claro, y entonces el tema de la tecnología como que los revolucionó, y el desequilibrio del terror pasó a ser un desequilibrio del terror. Porque hoy día, como tú muy bien dijiste antes, las Naciones Unidas nacieron para... como respuesta al trauma, de la guerra y de Hiroshima y Nagasaki. Claro.
Y se crearon mecanismos de control, de verificación, control, una cantidad de organismos internacionales en materia misilística, en materia de los tratados, los SALT 1, los SALT 2, la Organización Internacional de la Energía Atómica, no proliferación de armas nucleares. La no proliferación de armas, el Tratado de Armas Químicas. A mí me tocó negociar y presidir la delegación chilena en varios de estos tratados. El de armas químicas, incluso negociar el tratado justamente en las comisiones preparatorias, como delegado de Chile. Entonces, este cambio tan tremendo hace que hoy día de nuevo, por eso hablaba del proceso dialéctico, tengamos la amenaza nuclear enfrente. Ahí, claro. Y tengamos además ningún mecanismo para poder verificar el tema misilístico entre Estados Unidos, entre Rusia y Estados Unidos. Oye, perdón, entre paréntesis, cuando Trump dijo algo así por un tuit, dijo que vamos a hacer tienen 24 horas o vamos a aniquilar la civilización completa, en el caso de Irán. Oye, igual... Ahí salió el Papa. Pero sin tal alguna duda, o sea, de que estamos mucho más cerca de algo que era inimaginable hace algunos años atrás. Exactamente. Entonces, ese tema hace que el sistema haya cambiado totalmente, el trabajo diplomático también, y tenemos un mundo de una competencia tecnológica tremenda por quién maneja esto, cómo lo maneja. Trump, como presidente de Estados Unidos, ha dicho, y lo ha mostrado con todas sus letras, desde que asumió, cuál era el horizonte que él tenía como presidente. Acuérdense ustedes el discurso inicial y la puesta en escena del discurso inicial en el Trump 2. Claro. Su mentor era el presidente McKinley. Claro. El presidente McKinley fue en 1898, 1904 creo, anexó Guam, Hawái, Puerto Rico, una cantidad de situaciones de ese tipo. Después se trasladaron en las ideas de Golfo de México, Groenlandia. Y la doctrina Monroe. Después la doctrina Monroe. Por Donald. La doctrina Monroe nace como término de la Pax Británica. El siglo XIX la caída del imperio en el fondo. El siglo XIX no había ninguna parte donde Gran Bretaña no tuviera colonia, claro. O sea, en todas partes, el valor de la Gran Bretaña en el siglo XIX, el principio rector del siglo XIX, el siglo de oro de Gran Bretaña, el siglo XIX. Estados Unidos yo creo que quiere emular en el siglo XXI a Gran Bretaña del XIX, con la doctrina Monroe II, porque acuérdate que Gran Bretaña le da ese pase, termina la Pax Britannia por la Pax Americana de la doctrina Monroe, que era América para los americanos, pero nosotros también somos americanos. Entonces, en este nuevo contexto, nosotros tenemos que mirarlo desde otra perspectiva y ver cuáles son nuestras posibilidades como cómo estamos ubicados en el mapa para darle alguna dimensión a Chile, digo yo, en este contexto. Pero esa es la discusión de quién maneja el poder, quién maneja la tecnología, cuando tienen posibilidades de que si se aprieta un botón hoy día hemos visto que en 3 años la guerra ya no es de masiva transporte de contingente, ni siquiera de tanques, etcétera, sino que están parte de la historia para la referencia, los tanques y los contingentes, pero hoy día son drones. Y drones baratos para ser atacados por misiles caros. O sea, la guerra hoy día, y eso es uno de los temas de la guerra de Irán, que Irán tienen muy desafiados a los Estados Unidos y a Israel por los drones, y que hay que poder también la historia de qué es lo que pasó con Irán en su historia y entender un poco Irán. Por eso creo que hoy día se mezcla la dinámica de la globalización con el acervo histórico para poder entender al mundo y poder aproximarlo con la diplomacia en estos altos y bajos de lo multilateral o de las alianzas. Hay que tener en cuenta la historia y hay que usar las herramientas posibles para lograr un entendimiento y lograr un mundo, un orden libertario que se someta a reglas básicas para poder convivir en ello. Entonces se podría decir que hoy día la diplomacia es más difícil que nunca, pero paradójicamente es más necesaria que nunca. Es más necesaria que nunca a veces convencer a algunos. Por ejemplo, toda esta situación hoy día del comercio la debimos haber previsto, porque durante la administración de Trump 1
Trump no permitió que se nombraran los tribunales en la Organización Mundial de Comercio. La tuvo prácticamente parada. Sí. Entonces había ya un indicio de lo que podía pasar cuando iba a tener ya el poder del Congreso tener esta pasada. De hecho, en Chile tuvimos una discusión a propósito del cable chino ahora. Bueno, Tuvimos una con Huawei en su minuto, que también quería tirar un cable de fibra óptica, y vino el canciller, el secretario de Estado americano en la época, que Pompeo. Ese fue el que distorsionó todo. Claro, y vino a la moneda y le dijo al presidente de la Con ningún República... motivo. Habló de los capitales tóxicos. Dijo, ojo, Claro. fue un poquito más diplomático. Sí. Dijo, ojo, que aquí van a pasar una línea roja. Bueno, es que justamente por eso tú lo habías tocado. Yo creo que es muy buen ejemplo, como te dije yo, el tema de los cables submarinos. Hoy día los cables submarinos en un mundo digital y en un mundo como se maneja la vida diaria, un corte de un cable submarino te puede paralizar 18 horas a un país. Sí. Entonces, ¿cuál es la manera de enfrentar esto? Porque hay demasiado diagnóstico. A mí me sorprende, no es que yo sea el que no voy a darle a implementar las líneas de conducta, pero por lo menos elaborar algo, ¿no? Yo creo que ese tema es un tema tremendamente importante, incluso, no obstante que nosotros no tenemos ningún cable de conexión, y vamos a tener uno, que es el Humboldt, ¿no es cierto? Claro, Australia. Y a veces nos preguntamos, ¿para qué necesitamos dos si no tenemos uno? No sé, porque si se corta uno, de acuerdo a alguna cuestión, a lo mejor tener otro. Pero eso ya son discusiones que ya están en la dinámica de esto. Entonces, creo que hoy día, la vida de hoy, ha habido demasiados ejemplos donde las grandes potencias prueban armamento, son conspirativas, prueban situaciones. Yo creo que los cortes de energía en Europa y una cantidad de otras situaciones son pruebas de incluso ataques raid a objetivos quirúrgicos. Ahí está el valor y el plus y la capacidad añadida de los Estados Unidos frente a China. Claro. China no es un país que se haya practicado, salvo esa incursión que tuvieron en Vietnam, que se salieron, y algunas escaramuzas en la frontera con India que son solucionables, ¿no es cierto? No han tenido este tipo de conflicto. Y tanto Rusia como Estados Unidos han ido probando armas, y en la medida que va avanzando la tecnología. Y en eso estamos sometidos todos. Y además, el comercio de armas, que ahí es otro tema, que también hoy día, a raíz de la guerra, y hay que preguntarse muchas cosas, por eso a veces la diplomacia es incómoda. Pero una verdadera diplomacia tiene que tomar distancia de la contingencia, más allá de la aproximación que tú tengas, y dar inicio y hacer análisis. Porque yo creo que justamente los comercios de armas hoy día y la mantención de guerra hace que fondos que han estado asignados, por ejemplo, a un tema tan importante como es la salud de las personas, el cambio climático, han tenido que sacarlo de los proyectos de cambio climático para llevarlo al armamento. A defensa, claro. A defensa. El miedo se ha globalizado, y cuando el miedo se globaliza, las conductas de los estados son más irracionales. La democracia se ha transformado en porosa, porque a veces la democracia no tiene los resortes suficientes para ese cambio tecnológico tan rápido, donde la gente yo te pregunto, tú me respondes, pero yo te pido y tú me das. Entonces, ¿qué es lo que la democracia, cuando no puede proveer, no puede deliver, como dicen, ¿a dónde recurre? A la autoridad. Claro. Y la autoridad, para ejercerla, tiene que ser autoritaria. Claro. Entonces, hoy día estamos viviendo sistemas y situaciones, por ejemplo, en América. En América hay economías paralelas, que son la burocracia de Lampa, ¿no es cierto? Sí, el crimen organizado, digamos. El crimen organizado y otras que el son... narcotráfico. Y otras que son los trabajos no... Lo informal. Los informales. Que hay economía en América Latina informales totales, pero nosotros celebramos el desarrollo económico de esos países. Y eso también están entrando a nosotros, porque la globalización y el comercio también se hace con Chile. Y se dice... Y esto es una ley de la vida, ¿no? Si lo hace el otro, ¿por qué no lo hago yo? Vamos a una pausa y vamos a volver con la política exterior de Chile y también contexto regional, que interesante, junto a Pablo Cabrera. Y recordar nuestro nuevo horario, la hora liberal. Estamos los domingos a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, los días domingos, y en la semana también nos pueden escuchar y seguir además en YouTube y las plataformas. Y además está el YouTube, queda en YouTube para el que lo quiera escuchar. Vamos a una pausa y volvemos en la hora liberal.
Estamos de regreso en la hora liberal junto a Javier Álvarez y Pablo Cabrera, abogado, diplomático, embajador. Y una pregunta sencilla, y yo sospecho que la respuesta no es tan sencilla. ¿Cuál es el sello, a tu juicio, de la política exterior de Chile? Sello distintivo. Chile ha sido un país que se ha ganado un prestigio objetivo por ser un país creíble, un país de seguridad jurídica, un país que ha aplicado políticas de Estado en lo que corresponde y que respeta los lineamientos, puede cambiar los lineamientos generales de la política de acuerdo a las características del gobierno. Claro, el presidente. El presidente. Pero los principios han sido, o sea, Chile es un país que goza de un prestigio donde se puede conversar, se puede dialogar, más allá de los cambios de gobierno, y que ha tenido, incluso en los altos y bajos, un país que respeta su historia. Nos costó en algún momento ponernos de acuerdo, reconciliarnos, porque el orgullo era ser el país más democrático de la región, con raíces muy profundas en lo que era la diplomacia europea. Pero durante el gobierno militar entró el county americano, la política un poco distinta, incluso en la organización de las ciudades. Pero supimos adaptarnos, supimos hacer pasamos a ser, de acuerdo a lo que lo dijo una vez Fernando Henrique Cardoso, el presidente de Brasil, el gran valor de Chile es que logró ser un concepto de hacer las cosas bien. Claro. ¿Y tú estás de acuerdo con esta idea de que la política exterior es una política de Estado en Chile? No. A ver. No, porque no estoy de acuerdo en que, estoy de acuerdo que hemos tenido una política de en Estado. esta idea que trasciende a los gobiernos y a los distintos signos políticos. Yo creo que la política de Estado está determinada solo por los temas de defensa y relaciones exteriores. No puede haber política de Estado en el medio ambiente porque no hay tribunales comunes de medio ambiente. Entonces, no puede haber, aquí son los temas que uno se distancia la política para no colorearla o contaminarla, no contaminar el interés nacional. Y eso a veces es un discurso, es mucha retórica y poca, porque quieren que todo sea política de Estado cuando hay una dificultad. Pero la política exterior de Chile, a tu juicio, ¿ha sido tratada? Ha sido tratada, pero yo creo que le falta un... Como política de Estado, me refiero. Sí, como política de Estado, obviamente que sí, por los valores de la... Lo que pasa es que no hemos asumido que hay los valores de la política de Estado, con la globalización y la digitalización sufrieron alguna erosión. Por ejemplo, el tema del medio ambiente. Hay intromisión en los asuntos internos de los otros estados, los reglamentos de medio ambiente, la contaminación por los mares, por el aire. Y los tratados internacionales. Los tratados internacionales. Escazú. Por eso hubo tanta discusión, por eso yo siempre decía, ¿cómo si todavía no sabemos manejar la basura queremos ratificar Escazú? Claro. A ver, dime una cosa que hayamos hecho con Escazú hoy día. Yo no estoy en contra de Escazú, pero obviamente que hay oportunidades. Tenemos que ir mostrando calidades de situaciones, de recursos para poder enfrentar esto. El presupuesto de relaciones exteriores es muy bajo. Es un presupuesto que, por eso yo siempre digo que hay que involucrar al Parlamento. Con relaciones exteriores, incluso lo que se pretende hacer hoy día, y además con los recortes, es muy difícil. Va a ser muy difícil lograr, porque Chile, por su configuración, por su ubicación, ya lo hablamos, ¿no? Es un país atractivo para la inversión. Tampoco hay que hacer tanto trabajo para que la plata se tiene que poner en alguna parte. Hay que tratar de no embarrarla, ¿no? De no embarrarla. Y tiene que tener, tratar de poner los valores de Chile correctamente. Tiene que tener una visión estratégica para posicionarse en los países donde corresponde, que haya un atractivo mayor para que Chile siga siendo ese Chile, porque mucha agua ha pasado bajo los puentes. Pues yo te preguntaba esto de si es que la política exterior, a tu juicio, tú consideras que ha sido tratada como una política de Estado, porque en general da la idea que sí, ¿no? Y que la Cancillería chilena es muy respetada y que tiene un posicionamiento, al menos en el concierto regional, junto con Perú, junto con Brasil, que son como las más, uno diría, respetada la Cancillería, no sé tanto, porque... tradicionales, pero a propósito, por ejemplo, del caso de la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, da la impresión de que ahí todos se escondieron la pelota y que finalmente terminó politizándose un tema que no debió haber sido tratado de esa manera. El gobierno anterior le escondió un poco la pelota al gobierno entrante, o sea, no un poco, completamente. Totalmente. Negoció acuerdos y pactos con México, con Brasil, que son más presidentes de signo
político de mucha cercanía a lo que era el expresidente Gabriel Boric. Entonces, yo creo que en eso ha habido algún retroceso, ¿no? Ha habido por eso un cierto deterioro. Claro, yo creo que ahí volvemos a lo de la percepción y la realidad. Yo creo que algunos que se han dado que, como por un hecho, de que tenemos una política de Estado, se pensó que como una presidenta que ha sido 2 veces presidenta y ha tenido 2 cargos altos en Naciones Unidas, el gobierno de Chile no iba a apoyar, o Chile no iba a apoyar una candidatura a la Secretaría de Naciones Unidas. O sea, se bajó del nivel. Las culpas las tendrán y las analizarán en su mérito. Yo lo pongo como un elemento de que ahí es un buen ejemplo. O sea, no funcionó la política de Estado, claro, evidentemente. Hay muchos otros ejemplos. Por decirlo diplomáticamente. Claro, por decirlo pero diplomáticamente. yo creo que hay muchos temas que hay que, yo le he dicho que hay que reconfigurar el software cívico de Chile. Chile era, como dijimos al inicio, estaba ubicado en uno de los confines del mundo y pasó a estar en el centro del mundo y pasó a ser, por el cobre, el litio, la energía, el desierto, el agua, la Antártica, la astronomía, pasó a estar al centro de la agenda global. Somos una economía chica, pero somos un país de porte medio con mucho potencial. Entonces, ese tratamiento se hace con esquemas del siglo XX. No hemos tenido una reflexión en cuanto a el presupuesto para poder... El presupuesto de la participación, por ejemplo, un país marítimo por antonomasia, el trabajo y la participación de la Armada en ejercicios combinados con diferentes países del mundo, etcétera. Siempre se está mirando antes el presupuesto, que es lógico que ahora hay que se mirar. acaba de hacer una reforma a la Cancillería, digo, se acaba hace un par de años, pero estas como son reformas que ocurren cada 20, 30 Es años. que no participaron mucho los diplomáticos. Yo creo que a veces no participan mucho los diplomáticos. Los diplomáticos, lamentablemente, Sí, yo escribí el libro un poco por el estereotipo y un poco la falta de apreciación verdaderamente del valor de la diplomacia. Y de cómo son, porque efectivamente hay algunos diplomáticos, como en todas las actividades, mediocres, malos, otros muy buenos, otros con mucha actividad, con mucha historia, y que han contribuido y que Chile ha ganado ese prestigio objetivo muy, muy avalado por la participación de la diplomacia. Y eso a veces se olvida en la contingencia. Entonces, política de Estado significa justamente, qué buena pregunta, porque hoy día yo creo que lo que hay que hacer es, primero, hemos actuado muy centralizadamente de Santiago. Las regiones son muy distintas. Chile es un país vulnerable. ¿Y por qué es vulnerable? No porque hayan hecho mal los anteriores y las políticas de Estado hayan sido malas. Justamente por lo que estamos hablando. Porque hoy día un país que tiene esos recursos es vulnerable de la atención de las grandes potencias que quieren tenerlo a su amparo. Claro, por supuesto. Y porque van a necesitar. Es como las tierras raras de Ucrania. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. Entonces, yo creo que ese potencial, ese trabajo no lo hemos hecho. Creo yo, modestamente. No lo hemos hecho en términos de dónde estamos posicionados. Decimos que somos latinoamericanos, sí, pero promovemos el sentido de comunidad desde adentro. Mira, fuimos activos en una cosa que se llamaba el UNASUR, un tema que hoy día no existe. Sí. Después el presidente Piñera hizo el PROSUR, el PROSUR, etcétera. Los otros dijeron que no. Tenemos relaciones estupendas con los otros países. Tenemos una de las fronteras más largas del mundo con Argentina y todos los días hay... Que no hay nada parecido a la OTAN acá, o sea, como claro, una especie como de acuerdo multilateral de cooperación latinoamericana. O sea, la OEA no existe. Claro, creo, lo que pasa es que no existe, claro, tenemos que incorporar a todos los sectores, incluida la prensa, porque la prensa hoy día, justamente a través de la digitalización y todo, los entendidos y los no entendidos, producen tendencias. Ahora, la Alianza del Pacífico, diríamos que fue un esfuerzo exitoso, un esfuerzo, ¿no?, estupendo, pero se echó a perder con México, porque no quiso después seguir con el presidente López Obrador. Claro. Entonces después pelearon con Perú, rompieron relaciones. O sea, con la presidenta anterior. O sea, al parecer en América es difícil abstraerse de la política para poder generar un conjunto armónico. Lo que yo creo que los que sí lo han hecho bien son los empresarios, fíjate.
Porque los empresarios, a través de sus relaciones comerciales, por ejemplo, las inversiones chilenas que hay en los otros países americanos, determinan un cierto grado de que son moderadores de la diplomacia, porque en el fondo los propios empresarios que tienen su negocio o inversiones que hay en Chile hacen que cuidar las relaciones. O sea, Claro. el comercio es un estabilizador de las relaciones entre los países, creo yo. La diplomacia del Ministerio de Relaciones Exteriores es un árbol añoso donde el tronco es la diplomacia y la Cancillería. Las raíces son el Estado y las ramas son las diferentes vertientes, lo cultural, lo empresarial, lo militar, etcétera. Pero no podemos hablar, la diplomacia es solo una, no tiene calificativo, igual que la democracia. No tienen calificativo. Esta democracia autoritaria o no democracia protegida. Claro, los otros son chamullos O sea, disfrazados de Exactamente. demócratas. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que hablar es ponernos de acuerdo es cuáles son nuestras prioridades hoy de cara a este mundo. Son los minerales, por supuesto. Es el mar, por supuesto. Es la energía, por supuesto. Tenemos desiertos. Muy pocos países tienen desierto y tenemos energía natural, energía Fotovoltaica, renovable. claro. Entonces, poner las prioridades es cómo vamos a salir afuera, porque lo otro de las inversiones van a llegar y siempre han llegado y las tiene que poner en alguna parte. Tenemos que tener una relación fluida como la hemos tenido en muchas ocasiones, pero hay que trabajarla y se necesita fondos también, con Argentina, con Bolivia, con Perú, con Brasil. Con Brasil es un país que creo que haber leído hace poco, que no necesita tanto de los países de América Latina como pero de factotum, para poder el perfil de la región. Entonces, nosotros tenemos que liderar nada, coordinar mucho. Podemos tener mucha coordinación. Entonces, yo creo que la diplomacia hoy día, en sintonía con en las características de Chile, su ubicación, las características y sus potencialidades en el área económica, en el área de la agrícola, en el área de la astronomía, etcétera, tienen que conjugarse, pero con un sentido de comunidad para poder marcar en los temas duros de la agenda. Nunca vamos a tener autonomía. Son grados de autonomía estratégica porque hay una simetría del poder tremenda Claro. en el mundo. Esa de es como la realidad del concierto internacional. Claro, entonces la diplomacia tiene que ser el director de la orquesta que maneje los bajos, las cuerdas y que tenga una armonía en el sonido y que la gente aplauda en un antes y un después. Cuando llega al teatro y cuando termina el concierto, lo aplaudan. Amén, y no vamos a lo, decir. y no lo critiquen. Porque las tendencias a criticar a la diplomacia, lo que pasa es que hay que trabajar con los diplomáticos, y esto no es una cosa interesante, pero el diálogo intergeneracional en el mundo de hoy es tremendamente importante. Oye, nos pilló la hora y vamos a tener que invitar a Pablo para una próxima sesión de la hora liberal. Pero muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por la invitación. Estoy encantado de haber estado con Tema ustedes. interesante y de largo plazo. Sí, pues. Muy buen programa. Javier, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Hasta luego.